estamos en una condición superior de santidad y estamos en una condición superior de administración, porque ahora es el dueño de la casa el que está a cargo. Ya no es como que alquilaras un lugar al que alquila al dueño, por dar un ejemplo, sino ahora tu relación es con el propietario de la casa. Y no solo eso, sino que por el ser el dueño tiene el derecho legal de poder decirte: ¿sabes qué? Pues yo no pienso cobrarte, vive en mi casa, porque yo ya pagué toda esta casa. Pues algo así está sucediendo acá. Muy bien, ahora vamos a dar inicio con la enseñanza ya del día de hoy. A esta enseñanza le hemos colocado por nombre Enriquecidos en una nueva vida. Creo yo que dimensionar esta realidad es relevante. Di conmigo, es relevante. Esto ya no, pero es importante que lo dimensionemos. Porque creo yo que muchas de las cosas o de las formas que tenemos en la vida, que en ocasiones nos lleva a quedar enredados en cualquier asunto o situación, precisamente pasa por esto. Pasa por no dimensionar aquella realidad espiritual en la que estamos ubicados y hacia la que fuimos trasladados. Y verdaderamente yo le pido al Señor, al Espíritu Santo, que hoy nos ayude, que hoy nos asista, que hoy nos ilumine, que nos dé ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de humildad, de conocimiento, para que podamos ver por medio de los ojos espirituales y escuchar la voz de Dios, que nos transforma y nos reubica en una condición gloriosa, poderosa y eterna. Y para eso vamos a hacer una visualización para que entendamos un poco más sobre lo que vamos a experimentar o vamos a aprender por medio de la vida del Espíritu el día de hoy, desde el Antiguo Testamento. Yo quisiera que pudiéramos ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y dice de la siguiente manera: y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. ¿A causa de qué? De que tenía el arca del pacto, ¿verdad? El arca de Dios, dice. Y en el versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Dios ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿Quién? Obed-edom, ¿verdad? Y todo lo que tiene. Y aquí claramente dice cuál es la causa, que yo se las mencioné hace un momento. Y dice: ¿a causa de qué? Del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora bien, yo quiero que vayamos al versículo 1, siempre en este capítulo, porque nos va a servir para ir entendiendo un poco más el contexto. Y dice que en el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos eran estos? 30,000. Y se levantó David y partió de Baalaá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Dios de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab
que estaba en el collado, y Uzá y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Uzá, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Dios a Uzá, y fue llamado aquel lugar Pérez Uzá hasta hoy. Y temiendo David a Dios, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de David a la casa de Obed Edom Geteo. Y ya vimos lo que pasó. ¿Qué pasó? Le llegaron las noticias a David de que Dios había bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que él tenía. Y en el versículo 12 dice que era a causa de que tenían el arca de Dios, el arca del pacto. Bueno, ¿por qué les estoy leyendo esto? Y lo vamos a ir entendiendo. A veces es importante que hagamos y entendamos el panorama completo de lo que la Escritura nos está enseñando, inclusive en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, entendiéndolo desde el panorama también del Antiguo Pacto. Porque si no lo hacemos de esta manera, pues estas sombras, estas figuras, estos tipos de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento, pues no cobran sentido. Tanto que hay muchos debates, tal vez algunos de ustedes no lo sepan, del por qué murió ahí Uzá, si Uzá solo tuvo un buen acto. Él quería que no se cayera el arca, y resulta que por hacer o intentar que el arca no cayera, murió el hombre ahí a la par del arca. Bueno, entonces vamos a entender por qué pasa esto. Primero debemos darnos cuenta que el arca del pacto era una representación, una sombra profética. ¿Qué había en el arca del pacto? La ley de Dios. ¿Cómo estaba escrita la ley de Dios para ese tiempo? Por medio de piedra o de las tablas que Dios le reveló a Moisés. ¿Se recuerdan de eso? En el monte Sinaí. Entonces, en el arca del pacto estaba esta ley revelada a Moisés, y por consiguiente también estaba la presencia de Dios. Estos son elementos que tenemos que tener claro. Por otra parte está Obed Edom. Obed Edom, su nombre significa fidelidad, y ya lo vamos a entender más adelante por qué. Fidelidad y obediencia. Participaba del orden levítico. Recuérdense que habían 12 tribus en Israel. Y había una tribu que se llamaba la orden, el sacerdocio, o la tribu de Leví. Esta tribu había sido escogida por Dios por medio de un pacto para que pudieran ser los sacerdotes encargados de la administración de la presencia de Dios. Este es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Es decir, Obed Edom representaba de alguna manera el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y 3, Uzá no pertenecía a la tribu de sacerdotes, sino por el contrario era parte de la tribu de Benjamín, una tribu que no había sido escogida para ser los sacerdotes de ese tiempo. Y por otra parte, no era parte de estos sacerdotes del Antiguo Testamento, y además él no estaba santificado. Entonces, ¿qué pasó en ese momento cuando él sostiene el arca de Dios, donde estaba la presencia y la ley de Moisés, que era exclusiva para ser ministrada por los sacerdotes de ese tiempo?
Por muy buena que haya sido su intención, él realizó un acto que no le correspondía hacer, simple y sencillamente porque no era parte del orden levítico, y segundo, porque no estaba santificado por Dios. De ahí las grandes diferencias cuando entonces David se llena de temor, manda a la casa de Obed-Edom el arca de Dios, y resulta que a Obed-Edom, en lugar de matarlo, le bendijo. Y no solamente a él, sino todo lo que tenía. Obed-Edom era parte del orden levítico, era parte de la tribu de los levitas. Es decir, participaba del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y entonces claramente el versículo 12 dice que a causa del arca de Dios, que contenía la presencia y la ley de Dios, ¿qué sucedió con Obed-Edom? Fue bendecido. Si estamos viendo esto, es decir, él sí era parte del orden generacional, del orden levítico de ese tiempo. Entonces la presencia, el arca de Dios, bajo su cuidado, lo que hizo fue que bendecirlo. Es decir, le cambió completamente la vida tener la presencia de Dios en su vida. Y no solamente a él, sino todo, absolutamente todo lo que tenía. Ahora bien, yo quiero que podamos ver entonces una profecía que aparece como una promesa en Ageo 2:9. Ya poco a poco lo vamos a ir entendiendo, pero estas referencias que les estoy dando quiero que las tengan presentes. Muy bien. Entonces dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Dios de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Dios de los ejércitos. Es decir, en este momento nosotros ya empezamos a ver que se estaba anunciando proféticamente una gloria superior. Porque dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, una gloria superior. Digan conmigo, una gloria superior. Quiere decir entonces que si nosotros ahora con esta profecía tomamos lo que hemos leído de lo que pasó con Obed-Edom, y dice la escritura que Obed-Edom fue bendecido, y aquí hay una anunciación profética de que lo que iba a venir era superior a lo que Obed-Edom había recibido. La pregunta sería, entonces, ¿ante qué estamos? Ante algo que es más glorioso, suficiente y poderoso, porque la anunciación profética era que la gloria que iba de venir era incluso mayor a la que ya se tenía. Y la gloria que para ese tiempo ya se tenía, a aquellos que participaban del sacerdocio levítico les bendecía. Pero nos están diciendo proféticamente que todavía hay una gloria mayor que esa que se había recibido. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y cómo le fue a Obed-Edom, que era fiel y obediente, que era parte del orden sacerdotal levítico? Dice la escritura que fue un bendecido. Y no solo él, sino todo lo que tenía. Bueno, tenemos claro este panorama. Ahora quiero entonces que tengamos presente que cuando la escritura en Ageo 2:9 está diciendo que es mayor que la primera, es porque hay una superioridad de lo que ha de venir. Es superior incluso a lo que representaba la primera casa, ¿verdad? La casa del Antiguo Testamento, llamémosle de esa manera. Ahora bien, para ir entendiendo un poco más esto, quisiera que pudiéramos ir a la carta de los Hebreos.
versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Y entonces aquí el escritor ya de los Hebreos nos está poniendo un poco más en contexto. Y dentro de ese contexto dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es que fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Estamos entendiendo esto? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, si ustedes prestan atención, aquí ya aparecen varios elementos que incluso podemos notar desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando la carta empieza a ser escrita, dice: por tanto, hermanos santos. Algo que le faltaba si comparamos a la gente o a las personas del Antiguo Testamento. Tanto que Uzá murió por no ser santo. Y dice aquí: participantes del llamado celestial. Es decir, en esta perspectiva que nos está dando el escritor de los Hebreos, cuando nosotros leemos sobre ser santos o hermanos santos, es porque en esta parte de la escritura, en esta carta y en este tiempo, ya existe un proceso distinto de santificación. Por eso es que cuando leemos que se refiere a los santos, ya no hace una referencia exclusiva a los que participan del orden levítico, sino a todos los que participan de Jesucristo. Si nosotros recordamos, Uzá muere por no estar santificado y por no ser parte del orden sacerdotal que tenía la autoridad de tocar la presencia de Dios. Pero en esta parte de la escritura se nos está haciendo saber que ha habido un cambio en la administración de la casa. Y está diciendo: Moisés, para aquel tiempo, que era el que había recibido la ley y la había puesto en el arca del pacto, dice esta parte de la escritura que fue ¿qué característica tenía? Fiel, dice. Semejante también a la figura de lo que representaba Obed-Edom, un hombre fiel, un hombre obediente. Pero no solo suficiente con eso, ahora nos hace saber que el que está a cargo de la casa ya no solamente es un hombre fiel, porque claramente en esta parte de la carta lo dice, que Moisés fue fiel y Jesucristo es fiel, pero resulta que Jesucristo ya no solamente es un fiel al propósito de Dios, llamémoslo de esa manera, sino por el contrario, Él es el dueño de la casa espiritual. Y esta casa espiritual es por lo tanto más gloriosa. Lo que Ageo profetizaba, lo que Ageo anunciaba. ¿Qué era lo que el profeta Ageo anunciaba? Una superioridad en la gloria postrera sobre la casa. ¿Y por qué anunciaba esto? Porque ahora ya no solamente Moisés como fiel servidor y administrador de la casa estaba, sino por el contrario, aquel que hizo la casa es el que está a cargo de la casa espiritual.
Y entonces, si el que hizo la casa es quien está a cargo, evidentemente es superior en gloria a alguien que solamente funcionaba como un administrador de la casa. Y esto lo dice aquí en el versículo 3. Dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Quién hizo la casa? Dios. ¿Quién estableció a Moisés? Dios. Pero resulta que ahora en este tiempo, aquello que fue profetizado por medio del profeta Ageo nos hace saber de que ahora en esta casa no solo fue constituido un administrador, sino el administrador de esta casa es el mismo de la casa. Y por eso mismo vivimos en un tiempo de mayor gloria. Digan conmigo: mayor gloria y mayor honra, dice. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, miren, ya aquí hay una diferencia. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés constituido en la casa, Jesucristo constituido sobre la casa. Ya no solamente como un servidor, sino claramente aquí dice como hijo. Y entonces en esto nosotros podemos empezar a notar grandes diferencias. Y entonces podríamos preguntarnos: ¿qué pasaría si bajo esta realidad que hoy vivimos, Uzá hubiera tocado el arca del pacto? ¿Qué hubiera sucedido? No hubiera muerto. ¿Y por qué no hubiera muerto? Porque estamos en un tiempo en todo aquel que es renacido por Dios es que santificado. ¿Y por qué es santificado? Para poder entrar a la casa. O no era santa, llamémosle así, el arca del pacto. Era tan santa que si alguien no santificado la tocaba, moría. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ministrar la palabra de Dios sin que caigamos muertos? Porque cambió la administración. Ya no estamos en el tiempo en donde Moisés es el administrador de la casa, sino el dueño de la casa está sobre esta casa espiritual. Y aquí claramente dice: ¿y quiénes somos esa casa? Nosotros. Por eso es que esta gloria es mayor, es superior. Pero lo poderoso es que esta gloria también cambió de lugar. Porque ahora ya no la tenemos en un arca, sino en ¿quiénes? Y a Obed-Edom, que estaba en una gloria menor, el tener el arca fuera de él le era suficiente para estar bendecido. No solo él, sino todo lo que tenía, dice la escritura. ¿Cuánto no más entonces si aquello que estaba contenido en el arca del pacto, que era la presencia de Dios y bendecía, ahora si esta misma presencia está en nosotros, derramada en nosotros? Por eso es que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para venir y no solamente decir está en mí, sino que ahora nosotros podamos experimentar qué significa que la gloria postrera esté en mí. Porque pues está en mí, pero después sentirme maldito, inútil, culpable, a dimensionar, Fer, que ahora aquello que se cuidaba con tanto celo en el arca del pacto fue derramada en ti y sobre ti. Y a Obed-Edom, que era un fiel en el orden levítico, le bendijo. ¿Cuánto no más
si estamos viviendo en la profecía cumplida anunciada por el profeta Ageo. La pregunta entonces que podríamos hacer aquí: ¿estamos viviendo un mejor tiempo que en el tiempo de David? Seguramente, porque ninguno de nosotros éramos parte de la tribu de Leví. Pero como Dios todo lo hace perfecto, inclusive cambió el orden sacerdotal según su propio linaje, y al recrearnos y nacer en Dios, ahora nosotros somos ¿qué? Parte de ese sacerdocio. O no lo decimos reyes y sacerdotes para Dios. Lo decimos fácil, pero es porque hubo una transición, un cambio de sacerdocio, para poder entonces ahora ¿qué? Administrar la gloria de Dios, fiel y obedientemente, como lo vemos desde el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es: si la presencia de Dios ahora ya no está en el arca del pacto, sino derramada en nuestros corazones, ¿somos bendecidos? ¿Somos enriquecidos? No sé si nos estamos dando cuenta entonces lo maravilloso y lo glorioso que es estar vivo en este tiempo presente, donde la gloria es muchísimo mayor que la primera. Bueno, esto ya se los mencionaba, yo escribí aquí: esto nos hace evidentemente saber que entonces estamos en una condición mejor, ¿no? Estamos en una mejor condición en temas de sacerdocio, estamos en una condición mejor en lo relativo a la casa, estamos en una condición superior de santidad, y estamos en una condición superior de administración, porque ahora es el dueño de la casa el que está a cargo. Ya no es como que alquilaras un lugar al que alquila al dueño, por dar un ejemplo, sino ahora tu relación es con el propietario de la casa. Y no solo eso, sino que por el ser el dueño tiene el derecho legal de poder decirte: ¿sabes qué? Pues yo no pienso cobrarte, vive en mi casa, porque yo ya pagué toda esta casa. Pues algo así está sucediendo acá. Y entonces hay unos términos que yo quisiera que pudiéramos ver sobre lo que significa ser un administrador. La palabra administrador viene del griego oikos y nomo. Oikos significa casa y nomos ley, es decir, la ley de la casa. Y la administración, que es la acción de administrar, viene de la palabra oiko, casa, y nomía, que significa economía. El primero tiene que ver con la persona y la segunda con la acción. Es decir, porque hay un nuevo administrador sobre la casa, y es el dueño, estableció sobre esta casa una nueva oikonomía, con un nuevo oikónomo. ¿Quién es el oikónomo? El administrador. ¿Y qué es la oikonomía? La acción de administrar. Y como hay una nueva administración, quiere decir que estamos presentes ante una nueva economía. Una nueva economía celestial. Economía de administración. Estamos presentes ante una nueva economía. ¿Y cuál es esta economía? La economía de la gracia, a las que el apóstol Pablo llamaba las inescrutables riquezas de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente hay un oikónomo nuevo, administrador, sino el dueño de la casa tiene su propia administración. Y con su propia administración, su propia economía. De ahí que el apóstol Pablo Luisa le decía las inescrutables riquezas, porque hay una nueva economía. Inescrutables, ¿por qué? Porque son insondiables, son abundantes. Uno es incapaz de poderlas contar. Si nosotros vemos, hay personas que cuando logran tener, lo vamos a hacer para entenderlo, no necesariamente que eso represente, pero hay gente que llega a tener tanto dinero que lo que tiene son máquinas.
porque ellos ya no pueden contar. Ahora imagínate tú que estas ni siquiera se puede hacer el intento de contarse. Por eso son inescrutables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de riquezas espirituales. Estamos en una mejor administración. Una administración que entonces, si nos habla de que hay inescrutables riquezas, también nos está diciendo que estamos en un lugar muchísimo más enriquecido, ¿o no? Desde un aspecto espiritual estamos en un mejor lugar, superior, eterno, celestial, suficiente, glorioso. Esta es parte de la gloria postrera que Ageo anunciaba. Estamos en una posición entonces en donde hemos sido bendecidos, pero también ¿qué? Enriquecidos. Ay, pero ¿cómo me puede decir eso? Si usted viera, no me alcanzó para la luz. Porque seguimos interpretando la vida desde las puramente cosas materiales. Y necesitamos una renovación para poderlas entender, las cosas de Dios, desde un aspecto ¿dónde? Espiritual. Por eso es que muchos, al entenderlo con su mente humana, que inevitablemente lo relaciona con lo material, dice, si la Escritura habla sobre prosperidad, por supuesto que sí, desde el aspecto espiritual. Porque Dios no está hablando desde una dimensión en donde Dios no entiende las cosas. Dios las habla desde el lugar en donde Él está. Por eso dice la carta a los Efesios, ¿a dónde fuimos cambiados y mudados? A los lugares ¿qué? Celestiales. Y no es porque ahora lleguemos en nube a Pais, a Walmart, tengo que llegar más rápido a la zona 1. ¿Verdad? Está hablando de un lugar celestial, espiritual, y que fue puesto ¿dónde? En nosotros. Su presencia. Por eso usted, doña Sonia, usted es una mujer bendecida y enriquecida. Que esto puede hacer que todas las cosas se multipliquen y muy probablemente según el mismo propósito de Dios en nuestras vidas. Porque lo que el propósito crea, lo protege y lo prospera de acuerdo a su mismo propósito. Ay, entonces esto quiere decir que yo nunca voy a pasar penas. No, porque también hay un proceso donde Dios nos quebranta. Hay un proceso de quebrantamiento en la obra de Dios. ¿Y por qué? Para que muramos nosotros y viva ¿qué? ¿Quién? Él. Y es ahí donde muchos, ay, ¿por qué? Si soy un bendecido, ¿qué está pasando? Porque seguimos entendiendo desde lo material. Pero lo que te está pasando es precisamente un proceso de quebrantamiento por bendecido. Para que, como dijo el apóstol Pablo, ya no viva yo. Ahora Jesucristo viva a través de mí. Entonces estamos delante de una nueva economía celestial, una nueva administración eterna, que es gloriosa. En la medida en la que la expresión de Jesucristo sea mayor en nosotros, evidentemente nosotros, mediante todo este proceso santificador, perfeccionador, purificador de Dios, nosotros nos vamos a presentar ante la vida con menos dolor, porque las cosas que vivimos ya no las vivimos según nuestra propia carne. La vivimos según ¿quién? Jesucristo. Poderoso. Vamos a ver lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad, dice, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables con sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Es decir, veamos en el versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cuántos de los que estamos acá verdaderamente necesitamos de esta riqueza? No se niega lo que les sobra. ¿Cuántos necesitamos de la ciencia de Dios? ¿Cuántos necesitamos el conocimiento de Cristo Jesús? ¿Cuánto necesitamos la vida de Cristo en nosotros? Ahora vivimos en un tiempo donde esta oportunidad está abierta para todos aquellos que por medio de su Espíritu Santo son renacidos. Quiere decir que a través de esto yo ya nunca más voy a sufrir y nada me va a doler. Seguramente vas a ser afligido, porque el mundo, dice la Escritura, dice: en el mundo tendrán aflicción. Pero tenemos la alternativa de vivir esa aflicción solamente como un momento de sufrimiento, o tenemos la oportunidad de vivirla como un enriquecido, y un enriquecido la vive con una mente de propósito. Y con la mente de propósito sabe que lo que acontece no solamente es un evento aislado, sino un instrumento de Dios que nos afirma, nos perfecciona y nos establece en Cristo. Por eso es que los renacidos y los santificados no abandonan la fe. Cuando existe una renovación de la mentalidad humana a una mentalidad de propósito, porque el que la tiene como una mentalidad y según las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, entiende que el acontecimiento es un instrumento de Dios que perfecciona a Cristo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y por eso ya no vivimos los escenarios como empobrecidos, sino como bendecidos y enriquecidos. Porque ahora estamos en una nueva economía. Y esta economía tiene abundantes riquezas. Y dentro de estas abundantes riquezas, la oportunidad de vivir esta vida en esta tierra, en medio del dolor y en medio de la aflicción, como un enriquecido. No por la situación, no por el escenario, y no por la dificultad, y no por la enfermedad, sino por la posición que me dio el que está a cargo y sobre esta nueva casa espiritual. ¿Y quién es el que está a cargo ahora de esta nueva casa espiritual? Jesucristo. Por eso está la iglesia de Macedonia que tan duro le damos. Cuando el apóstol Pablo dice: y esta es la iglesia de Macedonia, que en su pobreza abundó en expresiones de generosidad, e incluso ellos rogaban con la oportunidad de darnos. Y claramente nos está diciendo que estaban pobres materialmente, pero espiritualmente enriquecidos. Pero en el versículo 5 de esa parte, a mí me parece está la clave. Y dice: porque ellos antes de dar ya se habían dado ellos. Miren lo que dice la carta a los Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio per se, por sí mismo, mayor es la revelación de Jesucristo.
Pero ahora aquí dice en el versículo 2, que sean consolados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Quiere decir que revelado Jesucristo, ahora tienen que ser reveladas a nuestras vidas todas las riquezas de pleno entendimiento que son contenidas en Cristo Jesús. ¿Y qué va a producir eso? Va a producir eso consolación en sus corazones. Porque tú ya no vives la vida como un desamparado, como una iglesia que ignora quién es Cristo, como una iglesia que en lugar de avanzar entendidamente se detiene por su idea de ser víctima de la aflicción. Y no somos víctimas de la aflicción, porque vivimos esta vida con una mentalidad de propósito. Y en el propósito, la aflicción es un instrumento que purifica nuestras vidas y nos acerca cada día más al pleno conocimiento. Pero aquí dice al pleno entendimiento. Y yo quisiera que pudiéramos leer lo que significa esta palabra pleno entendimiento. Dice pleno entendimiento. Viene del griego pleroforía. Y significa transferencia total, es decir, ser plenamente funcional. Entonces ese versículo diría: la riqueza que proviene de la plena seguridad del entendimiento. Te lo vuelvo a leer. ¿Cómo diría el versículo? La riqueza que proviene de la plena seguridad del entendimiento. Por eso el escritor, apóstol Pablo, inicia hablando de la consolación que produce el que vayamos entendiendo las riquezas de esta nueva vida espiritual. Y esta palabra a su vez viene de la palabra pleroporeo, que se utiliza para referirse al poder de Dios que lleva al creyente a su máximo potencial, igualando su verdadero conocimiento al de Él, igualando al conocimiento de Él. Entonces tiene sentido cuando leemos que Colosenses 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. La riqueza que proviene de la plena seguridad del entendimiento. ¿Y por qué se tiene esa plena seguridad del entendimiento? Porque Dios nos ha dado la capacidad de igualar, entre comillas, el conocimiento que Él tiene sobre las riquezas. Y entonces, ¿qué genera eso? Seguridad, consolación. ¿Por qué? Porque la riqueza de Dios está brillando, iluminando nuestros corazones por medio de la presencia de Dios que ha sido derramada. ¿Dónde? En nosotros. Con sentido, con razón, ahora sí puedo entender lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo. ¿Cómo? Todo. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia ahora está ¿en quién? En Cristo. Nuestra dependencia ahora está ¿en quién? En Dios. Y nuestra vida está ¿en quién? En Dios. Entonces hay una tarea de parte de Dios hacia nosotros. Y esa tarea es alcanzar el pleno entendimiento que nos da la seguridad de sus riquezas. Por eso es que a veces nos quedamos en la orilla y creemos que lo alcanzamos todo. Y a la mera hora brilla todo. Nuestro dolor, nuestra aflicción, que va a pasar, menos la vida de Cristo. Porque nos quedamos sin llegar al pleno entendimiento que nos da la seguridad
de sus riquezas en nosotros. Reina Valera, como entristecidos. Ese como es un adverbio que compara, que hace parecer. Incluso entonces la Escritura nos está diciendo que podemos estar entristecidos, como entristecidos. En apariencia, como pobres. ¿Por qué la Escritura lo habla como? Porque se supone que quien está leyendo esta carta lo está haciendo desde su nueva posición. Y entiende que si ahorita la está pasando aparente mal por falta de recursos, no quiere decir que sea pobre. Porque en Cristo está ¿cómo? Enriquecido. Entiende la nueva criatura que aunque quizá su estado anímico hoy no es en apariencia el más óptimo, desde la nueva criatura sabe con una mentalidad de propósito que todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces eso produce plena seguridad. Y entonces, aun cuando pueda estar doliéndose, sufriendo, afligido, internamente está gozoso. Hay gozo de saber que Dios nos está conduciendo al propósito, al objetivo, a la meta. ¿Y quién es el objetivo? El propósito y la meta, la madurez en Cristo. Así me puede doler, pero no lo vivo acá. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero no entendió. Ahora lo vive con entendimiento, pleno entendimiento, la plena seguridad que producen las riquezas de Cristo. Y ahora regresemos a la otra versión, pero en el versículo 11 y 13. Y entonces hay una invitación del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Hermanos corintios, les dice, después de poseerlo todo, es ahí en el mismo contexto. Les hemos hablado con toda franqueza, les dice. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. ¿Qué es eso? En otras palabras, disposición. Dispón tu corazón de par en par. Porque si bien es cierto, está la obra de Dios, y aquí lo está viviendo el apóstol Pablo, se necesita que como hijos de Dios, para llegar a ese pleno entendimiento y seguridad de las riquezas, abramos nuestro corazón de par en par. ¿Y se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ya no lo hacemos yo luchando con abrir el corazón de par en par, sino sabiendo que Dios, su Espíritu Santo, se ha derramado sobre mí. Y puedo entonces disponer a escuchar la voz de Dios que me enriquece, que me edifica, que me afirma, que me establece, que me fortalece, que me consuela, que me recuerda quién soy, en dónde estoy y a quién me debo. Entonces yo finalizo diciéndoles lo que les dijo el apóstol Pablo. Dispongan su corazón y abran su corazón de par en par, para quedar expuestos a la maravillosa obra de la cruz, de su evangelio, de su presencia, de su revelación, de su gracia, y entonces presentarnos ante la vida y ante la vida del ministerio como enriquecidos, enriqueciendo a muchos. Como un adverbio que compara como pobres, como entristecidos, pero realmente gozosos y enriquecidos.
y por eso enriqueciendo a muchos. Estamos en una mejor realidad, en una mayor gloria, superior, mayor, eterna, gloriosa, abundante, plena. Tenemos suficientes razones para estar gozosos, ¿o no?